Bueno, buenos días a todos. Gracias, Neri. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de GMA Capital, donde hoy vamos a contar con el tradicional encuentro de Neri, pero con un invitado especial. Tenemos el honor de contar con Andrés Borenstein, justamente que es economista UBA y máster en finanzas de la DITELA, actualmente director asociado de Convius, una consultora especializada en economía de finanzas y también profesor de la DITELA y de la UBA, ¿no? Y bueno, y particularmente con un podcast en Spotify que se llama La economía en 3 minutos. Con lo cual nos va a aportar, Andrés, una mirada muy oportuna e interesante de la coyuntura internacional, combinado con algo de macro local y particularmente con el tema que digamos, que hoy nos preocupa a todos, que es la inflación a nivel global. Con lo cual la estructura de la charla va a ser la siguiente. Andrés va a desarrollar su charla y Neri, digamos, va a hacer, como hemos hecho en otros casos, algunas preguntas. Con lo cual, si ustedes quieren aportar una pregunta, simplemente lo hacen a través de la plataforma de Zoom y nosotros iremos recopilando esas preguntas para después trasladárselas a Andrés. Así que bueno, gracias y Neri, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Fede por tus palabras. Les quería agradecer a todos la presencia ahora, digamos, de forma presencial o horaria, y después los que se suman en las repeticiones por YouTube. Eh, Te quiero dar el inicio a vos, Andrés, para que des tu charla y después, sobre el final, volvemos a charlar. Les agradezco a todos los participantes que vayan enviando sus preguntas, así seleccionamos las más interesantes y yo se las puedo replicar a Andrés. Así que, Andrés, adelante. Bueno, muchas gracias Neri, Federico, muchas gracias GMA Capital por invitarme hoy. Ahora enseguida les voy a compartir mi pantalla, mi presentación, pero les quiero decir de lo que voy a hablar y de lo que no voy a hablar. Número uno, no voy a hablar de criptos, porque no sé suficiente y no me siento capacitado. Estoy mirando con interés lo que está pasando en el mundo ese, pero no es un tema que voy a tocar. Lo que sí voy a tocar hablar un poquito del mundo y un poco de Argentina. Y en el mundo les adelanto que yo estoy ligeramente preocupado. Me parece que el problema de la inflación es un problema, digamos, siempre lo vi así, mucho más permanente que transitorio, y lo vimos con la inflación de Estados Unidos de ayer, en donde la inflación normal dio bien y la inflación core dio alta, lo cual ya ves que no es un problema solamente de los microprocesadores o el tema de la guerra en Ucrania que hizo subir la energía en marzo. Hay un fenómeno detrás más importante, y que me parece que la Reserva Federal va a tener que subir fuerte las tasas, probablemente más de lo que está priceado en el mercado. Esa es un poco mi visión. Ahora les voy a mostrar un poco por qué pienso eso. El feedback de New York es básicamente la gente que está hace muchos años está más preocupada que los jóvenes, porque los traders más jóvenes no han vivido épocas de inflación en Estados Unidos, me estoy refiriendo. Los argentinos, no importa nuestra edad, estamos siempre con los viejos porque nosotros tenemos mucha más experiencia en inflación y sabemos que la inflación es un fenómeno que una vez que agarra una inercia es bastante difícil de parar. Cuando hablemos de Argentina, obviamente la situación es aún más desafiante. Yo no tengo una visión cataclísmica, no creo que la Argentina vaya a una hiperinflación ni a una mega recesión en el próximo año y medio que le queda a este gobierno, pero tampoco veo que podamos salir de la mediocridad. Veo un escenario de bajo crecimiento / estancamiento para el próximo año y medio, y inflación que va a estar en los registros, digamos, en los 60s, en los 70s, ojalá que no, pero en los 80s. Eso es lo que yo veo, digamos, escenario base 60s, pero con más probabilidad de alza que a la baja. Y un 2024 donde las cosas pueden empezar a cambiar, pero que no va a ser fácil. O sea, esto de en 2 minutos resolvemos todo no va a ser. Veo un 2024 también muy desafiante, en donde probablemente quien sea que gane, del partido que sea, con el equipo que sea, no tenga otra alternativa que ir por un shock fiscal, y esos shocks fiscal probablemente son la receta adecuada, pero de corto plazo son duros. Así que eso es como el escenario base. Ahora empezamos a ver algunos números y podemos discutir en más detalle. Les comparto mi pantalla. Neri, confirmame que se vea bien mi presentación. Sí, perfecto, Andrés. Perfecto. Bueno, empezamos entonces a
a mirar algunas cosas. Bueno, lo primero, datos, el FMI que hace sus proyecciones anuales, cuando hizo la proyección de abril, corrigió hacia abajo la proyección de enero. Es decir, estamos en un mundo que yo creo que probablemente no lleguemos a recesión, pero que claramente crece menos. Y probablemente cuando haga la de julio va a mostrar un crecimiento todavía menor. De nuevo, no recesión. Fíjense, Estados Unidos todavía está pronosticado a crecer 3,7 este año y 2,3 el año que viene, pero achicaron en 0,3 y 0,3 para cada año. Para el mundo se achicó en 0,8. Me parece que estoy bastante de acuerdo con esta tendencia. Digo, quizás incluso haya que bajar un toque adicional. Entonces, mensaje, mundo peor del que pensábamos, no recesión. Me parece que la probabilidad de recesión es baja. La segunda cosa que quiero mirar con algún detalle es la experiencia pasada de las crisis del petróleo, ¿no? Si ustedes miran lo que pasó en los 70s, cuando fue el embargo de la OPEC, que el petróleo subió 307% y a su vez un espasmo en 1979, cuando vino la revolución en Irán, y después la guerra Irán-Irak, subió 178% el petróleo. Y las consecuencias fue que en Estados Unidos la inflación fue 12,1% allá en el 74-75 y llegó al 14,6% en la década del 80. Todos se acordarán de Paul Volcker, que se murió hace poquito, puso la tasa de interés de los Estados Unidos en doble dígito, algo que uno no, digamos, estamos mucho más acostumbrados a ver la tasa en cero que en doble dígito. Bueno, Estados Unidos en los 70s y en los 80 tuvo tasa de doble dígito. Y me parece que esto es relevante, ¿por qué? Porque volvimos a tener una especie de crisis del petróleo, obviamente con dos consideraciones. Una, lo que subió ahora el petróleo no se compara con lo que subió en los 70s. Dos, el petróleo es hoy mucho menos relevante para el mundo de lo que era en los 70, somos menos dependientes, obviamente tenemos otras fuentes de energía, tenemos autos eléctricos, tenemos un montón de cosas, lo que hacen que pensar en los 70s, hacer un cut and paste de los 70s, sería para mí un error. Lo que también sería un error es decir, esto no tiene nada que ver. Me parece que algo que ver tiene, porque no es solamente petróleo, y justamente una de las cosas que pasó también en los 70 es que un montón de otras cosas, cuando subió el petróleo, también subió. Por ejemplo, la urea, que es un tema que para la Argentina es muy importante porque es el fertilizante, pero cuando vas viendo otros commodities, sube el petróleo, suben commodities, por supuesto hay otros factores, la fortaleza del dólar, bla, 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 digamos, nada es unicausal, pero bueno, cuando suben todas estas cosas, si sube el hierro, sube el maíz, es muy difícil que la inflación sea solamente un factor petrolero, ¿no? Es decir, suben los fertilizantes, es muy difícil que los commodities agrícolas no suban. Ese es un poco el mensaje. Entonces, lo que quiere decir es la inflación. Uno dice, bueno, no te preocupes porque solamente subió el rubro energía. Bueno, eso es el primer mes. En los siguientes meses suben otros rubros cuando tenés ahora, ¿puede pasar que la guerra se acabe el mes que viene y el petróleo vuelva a 60? Y quizás sí. Digamos, son cosas que pueden salir mejor de lo previsto, por supuesto. O sea, uno no estoy diciendo que sí o sí esto, pero en probabilidad, si uno piensa en una guerra un poco más larga, esto es un tema. Y miren lo que pasó en la economía en los 70, donde se acuñó el famoso término stagflation. Hasta entonces, cuando vos tenías inflación era porque crecías demasiado, y vos tuviste inflación y te pegaste 3 recesiones, ¿no? En estos 10 años. No han sido unas mega recesiones, hay que decirlo, no fueron parecidas a la crisis del 30 ni nada por el estilo, pero bueno, cuando alguien habla de que hay una probabilidad de recesión, está pensando quizás en esto. Yo de nuevo pienso que lo que tenemos por delante nuestro es más una desaceleración que una recesión, pero bueno, ahí dejo la incógnita. Y miren lo que pasó con los mercados financieros. La Reserva Federal subió la tasa, subió la inflación. En la primera crisis del petróleo, el Standard & Poor's tuvo una caída del 42%, y en el segundo episodio una caída de casi 20%. De nuevo, no hay que extrapolar, no hay que hacer cut and paste, pero uno mira con detenimiento esto. Nunca el pasado es igual el futuro es igual al pasado, pero sería tonto no mirarlo. Entonces yo lo muestro solamente para que lo tengamos presente. Y ahí un poco de historia. Fíjense lo que pasó con la tasa de 10 años, que estuvo también en más de 14% en algún momento, y los Fed Funds que llegaron a 19, digamos. Esa es un poco de nuevo, no me imagino algo de esta magnitud, pero sí me imagino una tasa de 10 años y unos Fed Funds, probablemente algún puntito más de lo que tiene hoy priceado el mercado. Las break-evens, o sea, la inflación implícita que surge del rendimiento de un bono de 10 años y un TIPS,
¿no? El bono con ser americano, para decir el bono con ser de ellos, como se dice en Twitter. Bueno, eso hoy está marcando una inflación de 2,80, algo así, para los próximos 10 años. Yo creo que puede ser un poquito más. Esa es básicamente mi opinión. Más datos, paso un poco rápido para poder tener tiempo de discutir Argentina, pero los datos muestran una aceleración de inflación bastante grande. Estados Unidos bajó ahora de 8,5 a 8,3, Europa está en 7,8, 7,5. Reino Unido no salió todavía de abril, no sé si sale hoy o mañana, pero salen estos días. Y bueno, y ahí yo la otra cosa que pienso es, mire, el mercado laboral americano está super tight, perdonen el anglicismo, ¿no? Está el 3,6% del desempleo, si bien hay 2 millones de personas empleadas menos que hace un tiempo, es cierto que también la fuerza laboral se achica, porque los baby boomers se jubilan, porque ha habido muchos problemas con mucha gente que le cuesta volver al mercado de trabajo, típicamente madres jóvenes que la pasaron muy mal en la pandemia, eligen trabajar por ahí solo part-time, entonces encontrás muchos faltantes en el mercado de trabajo, y no solamente en la clásica de que le faltan desarrolladores de sistemas, qué sé yo, que esa profesión falta en todo el mundo, sino te empiezan a faltar vendedores en los negocios, gente que atienda, gente de relativamente bajo capital humano, y no solo desarrolladores de sistemas. Entonces, todo eso me hace suponer que si bien el 8% que vemos hoy no es una inflación de equilibrio, le va a costar un tiempo volver al objetivo de la Reserva Federal. Recuerden, el objetivo de la Reserva Federal es 2% a lo largo del ciclo. Y yo creo que vamos a llegar ahí, pero va a faltar por lo menos 4 o 5 años, donde vamos a estar bastante arriba del ciclo, y eso también va a implicar suba de tasas y menor crecimiento de la economía. O sea, básicamente no hay muchas alternativas, a mi modo de ver, a enfriar la economía. Bueno, ahí está un poco lo que les decía. Fíjense que lo que subió ayer fue el core. ¿Ven? Esta es la línea naranja, acá la tenemos anualizada. Entonces, cuando sube el core es la tendencia. Bueno, hoy sale la inflación en la Argentina, vamos a ver seguramente un número muy alto, pero los economistas, lo primero que vamos a mirar después del número headline es el core, para entender la tendencia. Porque de repente sube un precio regulado o baja un precio regulado. Bueno, necesitamos entenderla. Y la tendencia en abril fue peor que la inflación. Bueno, esto ya de alguna manera lo mostré, mostré lo viejo, acá está lo nuevo. Ven la curva de los bonos de 10 años, si bien en los últimos 2 o 3 días estuvo un poquito mejor, mi impresión es que esto sigue. Y por ejemplo, cuando vos mirás algunos otros datos, como el de las hipotecas que estaban en 2 y pico, de las hipotecas típicas de 30 años en Estados Unidos, que estaban en 2 y pico durante la pandemia, digamos, hoy están en 5,53. Es decir, subieron mucho más rápido, si se quiere, mientras los bonos de 10 subieron 2 puntitos, una cosa así, las hipotecas subieron 3. Y bueno, algunos sectores como el de desarrolladores inmobiliarios ya empezó a sentir el efecto. O sea, si bien el mundo, la actividad inmobiliaria anda bien en Estados Unidos, el mercado se adelanta, ¿no? Entonces, las acciones de los desarrolladores inmobiliarios más o menos vienen, ¿no? Más o menos antes de la corrección que vimos estos últimos 4 o 5 días. Estoy dando datos previos al sell-off que vivimos en los últimos. Bueno, y después la otra cosa, fíjense, miren, acá hay toda esa discusión, y me voy metiendo, aunque esto es de Estados Unidos, me voy metiendo en la discusión argentina porque me divierte, me encanta. Lo dijo Cristina, parece que el M2 y la inflación no tienen nada que ver, ¿no? Lo mostró en el Chaco con el chart, y claro, los economistas, digamos, nos clavamos el helado en la frente porque nos dicen que la cantidad de dinero no tiene nada que ver con la inflación, y nos muestra que no sé en qué periodo el M2 subió mucho y la inflación no, y bla, bla, bla. Pero miren Estados Unidos. En Estados Unidos, lo que se emitió en la pandemia, ¿ven esta curva M2 contra PBI? Es esto. Esto supone de que vos tenés una relación más o menos estable entre cantidad de dinero y nivel de actividad económica, lo cual es lógico, porque si hay más transacciones, vos necesitas más dinero, si hay menos transacciones, necesitas menos dinero. Bueno, fíjense que lo que se emitió es una bocha, y fíjense, comparen con la última vez que la Reserva Federal hizo política muy
muy expansiva, que fue en el 2008. En el 2008 emitió un montón, casi te diría, ¿no? Esto que se llama helicopter money, como si no hubiera un mañana, y sin embargo emitió muchísimo menos que en el 2020. Aparte, todos sabemos que lo que pasó en el 2008 es que mucha de esa plata no fue a gastos, sino fue a pagar deudas. Bueno, acá metiste un montón y esta plata está yendo a gastos. Entonces, vos podés discutir cuál es el rezago entre cantidad de dinero e inflación, podés discutir cuánta inflación genera, lo que no podés discutir es si hay inflación, porque incluso en los países que se supone que tienen más carta blanca, llamémoslo, una especie de, como era Cassini en Boca, ¿se acuerdan que tenía carta blanca para pegar patadas? Le ponían amarilla en el minuto 88, recién, bueno, uno piensa, Estados Unidos puede emitir lo que quiera, bueno, incluso a los Cassini les llega el momento de que le sacan tarjeta amarilla, y ahí me parece que lo que estamos viendo es esto, y por eso lo que está haciendo la Reserva Federal es bajar, empezar con lo que se llama el tapering, que es básicamente reducir la cantidad de dinero. Perdón a los hinchas de Boca acá del chat, pero yo soy de River y estoy dolido, y aprovecho que sé que Neri también es de River para meterle una fichita a Cassini y a todos los amigos de Boca. Pero bueno, prometo que va a ser la última metáfora futbolística que tengo. Esto es el paso rápido, el PMI, que es un poco el Purchasing Managers Index, que es lo que nos adelanta un poco qué piensan los gerentes de compra, y ven que no están pintando recesión. Este índice, cuando es arriba de 50 es expansión, es abajo de 50 es recesión. Donde la cosa pinta mal claramente es en China, que vienen con el COVID Zero Policy y las cuarentenas durísimas en varias ciudades, y ahí, bueno, lógico, hoy tuvimos un default, por ejemplo, de una gran compañía china. Todo esto viene por este lado, es decir, el gran problema para el premier chino es cómo mantener esta política de COVID cero y que la economía no colapse. Bueno, yo creo que ahí hay un tema que probablemente pronto tengamos alguna novedad o algún relajamiento de la economía china. Y después Brasil, y con esto termino con el panorama internacional, así podemos dedicarnos a Argentina. Brasil viene subiendo la tasa duro y parejo. En América Latina hemos ido sacando a Argentina mucho más ortodoxos que la Reserva Federal o que el Banco Central Europeo. La tasa de inflación está en línea con la tasa Selic, o sea, la tasa es ligeramente positiva. En realidad es un poco más, ¿no? Porque la tasa Selic es una TNA y la inflación es interés compuesto. La inflación es una tasa efectiva, así que en realidad tenés una linda tasa positiva en Brasil. Y acá lo importante para Argentina, y en este caso no es buena noticia, es que Brasil va a crecer muy poquito. O sea, la encuesta que hace el Banco Central, vieron que acá en Argentina se llama REM y la hace una vez por mes, en Brasil se hace semanalmente, y ese focus, que así se llama la encuesta, nos muestra que Brasil este año va a crecer 0,7. Digo, es una mala noticia por dos cosas importantes. Primero, porque en líneas generales los economistas decimos que por cada punto que crece Brasil, Argentina crece gratis 0,2. Porque el entramado industrial de Argentina y Brasil están muy cercanos, no solo en el sector automotriz, sino en un montón de otros sectores también. Y después, ahora que volvió el turismo, vuelve a ser importante el turismo. Recuerden que uno de cada 4 turistas que entran en Argentina es brasileño. Ya sea que va a esquiar a Bariloche, ya sea que viene a hacer compras al Patio Bullrich, ya sea que vienen a hinchar por alguno de sus equipos en la Copa Libertadores, pero tenemos mucho brasileño, entonces necesitamos que los brasileños tengan plata, tengan guita para venir a la Argentina y mover un poquito la economía acá. Entonces el hecho de que Brasil crezca muy poco este año, digamos, no es una catástrofe, pero no es una buena. Con esto paro con el mundo y quiero discutir Argentina, que creo que es lo que le interesa a la mayoría. Entonces, déjenme pensar. La economía llega al programa con el fondo, que muchos habíamos visto como una especie de as en la manga que tenía el gobierno para recuperar credibilidad y todo eso. Obviamente ya sabemos que no ocurrió, porque la mitad del Frente de Todos votó en contra del Fondo Monetario. La propia gente del fondo dijo, y le di este programa, ¿qué querés? No es el mejor programa, digamos, yo lo teatralizo un poco, pero básicamente el body language fue, para que estos tipos cumplan, le dimos este programa que es un pañuelito, no es lo que nosotros queríamos hacer. La oposición dice, bueno, te voto a favor, pero la verdad no me gusta, porque al final todo el ajuste lo voy a tener que hacer yo, así que es un programa que nace huérfano. La economía llega al programa con el fondo con una gran brecha cambiaria, básicamente por el cepo.
sin reservas internacionales, con déficit fiscal de 4,5, 3 primario, 1,5 intereses, inflación arriba del 50, riesgo país de 18 puntos porcentuales, 1.800 puntos básicos, producto estancado en el nivel de hace 10 años y pobreza del 37%. O sea, es un starting point difícil que requiere reformas. El programa no tiene reformas. Vieron que los programas dice que tienen que tener reformas estructurales, programas como los que firmó Argentina. La reforma estructural es que para diciembre tienen que mandar un documento que van a decir cómo van a salir del cepo. O sea, la reforma estructural es un PDF, prácticamente. Bueno, yo creo que cuando vos ves y estos son datos, no son opiniones, la opinión es, necesitas reforma estructural. Acá no la resolvés con un golpe de buena suerte, no la resolvés con Sarasa, vamos a ver. ¿Qué no mejora con el plan? Bueno, sigue habiendo cepo y no hay indicios de que el programa ayude a flexibilizarlo. De hecho, me acaba de llegar una alerta de la Nación que el gobierno dice nos faltan más dólares, vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, no vemos la brecha bajando. De hecho, nuestro escenario base es que la brecha a fin de año sea 70, está en 75 ahora, o sea que tiene más para subir que para bajar. Ojalá baje a 70. Y ojalá baje a 50, y yo prefiero estar equivocado y que las cosas anden mejor. Mi impresión es que no va a ocurrir. La presión impositiva va a seguir siendo muy alta, o sea, if anything, el gobierno va a subir impuestos. Yo creo que no va a pasar nada, porque hoy la oposición tiene la capacidad de bloquear eso en el Congreso, pero si fuera por el ímpetu y las ganas, habría más impuestos, ¿no? Esto del impuesto a renta inesperada, todos sabemos que no va a pasar, etcétera, etcétera, pero digamos, para que se den una idea, la Argentina, que en buena medida está fuera del radar, cuando aparece esto me escribe un cliente WhatsApp y me dice, ¿crees que pueden llegar a meter esto para los mineros? Digo, quédate tranquilo que no va a pasar, pero digamos, hay uno que está invertido y ya se pone nervioso, le tiras una mala noticia, ¿no? Cuando faltan extranjeros invertidos en Argentina. Clima de negocios, de nuevo, no lo veo mejorando. Quizás ahora con esta pelea Alberto Cristina y el giro más ortodoxo de Guzmán y alguna declaración de Culfas, por lo menos creo que no va a empeorar. O tiene chance de no empeorar, que ya es bueno. Y lo más importante es que no vemos un programa para bajar la inflación. Es decir, cuando vos tenés una inflación de 55, 60, 65%, es muy difícil que la inflación baje sola. Entonces vos necesitas un plan de estabilización. Para hacer un plan de estabilización, necesitas dos cosas. No voy a decir como Guillermo Nimo, dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, primero, alinear precios relativos. No existe un plan de estabilización que nazca con costos de energía que son un cuarto de su costo marginal, o con dólar muy atrasado. La segunda cosa que vos necesitas es credibilidad. Sin credibilidad es muy difícil que un plan de estabilización funcione. Me parece que el gobierno no puede o no quiere hacer la primera y no tiene la segunda. Entonces, de nuevo, yo creo que no van a emitir mucho y que no vamos a ir a una hiper y creo que la situación en ese sentido va a estar relativamente mediocre. 5 puntos más, 5 puntos menos, pero no veo cómo pueda bajar la inflación. Entonces, ¿qué va a recibir el próximo gobierno? Mucha inflación, mucho déficit, precios relativos no resueltos, problema para eliminar el cepo, reservas bajas y riesgo país elevado. Déjenme, hasta ahora de todo esto ya lo sabían, déjenme discutir el punto 4 que dice problemas para eliminar el cepo. Porque esto estuvo dando vueltas en el mercado, probablemente muchos de ustedes lo han visto. Les voy a contar qué opino yo, no necesariamente es lo que va a pasar. ¿Cuál es el diagnóstico? Vos te vas a encontrar con una montaña de deuda en pesos que va a vencer, vamos a decirlo para ser un poco violentos, el 11 de diciembre del 2023, o sea, un día después de que asuma el próximo presidente. Y ese presidente va a decir, che, ¿qué hago? ¿Levanto el cepo? Todos queremos levantar el cepo, pero entonces la discusión va a ser, si yo levanto el cepo, ¿a dónde van a ir todos esos pesos que vencen el 11 de diciembre? ¿Cómo hago el rollover de esos pesos? ¿Quién me va a prestar plata? Si quien tenga pesos va a querer llevárselos a otro lado, o sea, todas las empresas que generaron dividendos y no pudieron pagarlas, todos los que están acorralados en el cepo, o buena parte, o qué tasa de interés voy a tener que pagar para tratar de retener a esos pesos. Entonces, ahí empezó la historia, entonces va a venir otro default, otro reperfilamiento en el 2024. Bueno, descartarlo sería un poco naif,
para la Argentina, pero yo creo que eso no va a ocurrir. Y acá quiero plantear dos cosas, la buena y la mala. Creo que cualquiera que asuma va a preferir ir levantando el cepo más despacio con tal de no tener que reperfilar la deuda. Entonces, estoy menos preocupado por la deuda. Lo segundo es que si a vos realmente te preocupa eso, no una de las conversaciones que hubo en el mercado es comprar el 2023 y vender el 2024, ¿no? Este spread que hubo entre el 23 y el 24, que en un momento llegó a ser de 10 puntos. Entonces la pregunta es, para un minuto, ¿y cómo te van a pagar el 2023 si cuando tiene que hacer rollover este gobierno no puede colocar deuda hacia el 2024? ¿Cómo te lo paga? Entonces, capaz que el reperfilamiento lo hace este gobierno. Para justificar por qué para mí el spread de 10 puntos es ridículo. Segunda forma de verlo. Vamos a suponer que no puede hacer el rollover, pero emiten dinero para pagarte la deuda. ¿Qué pasa con la brecha? ¿No? Si emitís una montaña de pesos que la gente al final del día no quiere, todos van a dólares. Y si vos pensás que cuando vence el TX23 o el T2X3, la gente va a ir a dólares, vos te posicionás en dólar antes. Entonces el problema no lo tenés en el 2024. Lo tenés antes. Entonces, todo esto para decir que esta cosa de hasta el 2023 está todo bien, en el 2024 está todo mal, a mi modo de ver no la veo. Si llegan hasta el 2024, el otro gobierno va a tener seguramente más credibilidad y va a armar una ingeniería para no tener que reperfilar, o eventualmente hacer algo más voluntario, que sea sin pérdida de valor presente para el mercado, de manera que si no hay pérdida de valor presente y es voluntario, no lo vas a llamar ni default ni reperfilamiento. Digo, son las opciones, hay N opciones para resolver esto, pero me parece que las opciones van a ser mejores de las que el mercado está contemplando en los precios. Sociedad Argentina, paso rápido, esto ustedes lo conocen, perdió confianza en casi todo, confianza en el gobierno, confianza del consumidor, digamos, en confianza del gobierno estamos en mínimos de 12 o 13 años, en confianza del gobierno en confianza del consumidor todavía Macri estaba más abajo de lo que hoy está Alberto, pero claramente estamos en un punto bajo de ambos. En este escenario, obviamente, la aparición de Milei no nos sorprende, porque si la gente no confía en nada, ahí es donde, lo vimos en otros países, en donde empiezan a aparecer figuras que vienen de otro lado, digamos, y ahí aparece el fenómeno Milei. No me voy a meter en política porque no soy suficiente, pero obviamente es un tema. Es un tema, y el famoso tema de quién le saca votos, a quién no le saca votos, qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde no hay segunda vuelta. Todos son fenómenos que el factor Milei es digamos, distorsivo o disruptivo para la política. Un minuto, si me permiten, para decir, este país no está todo mal. Déjenme decir, la ventana de oportunidad de este país es grande. Argentina es famosa porque es el país que nunca pierde una oportunidad de perderse una oportunidad, como se dice, y que muchas veces, o si quieren, es el famoso adicto que te dice no consumo más, y vos sabés que va a consumir, bueno. Pero la oportunidad está. Miren, Vaca Muerta es una realidad, ¿no? Acá tenemos la cantidad de frackings, de fracturas que hay en Vaca Muerta. Es probado, la curva de aprendizaje ha andado fenomenal. Necesitamos hacer como primera medida el gasoducto, famoso para poder por lo menos dejar de importar gas, pero yo creo que esta promesa de Vaca Muerta ya no es más una promesa. O sea, la parte geológica ha andado fenomenal, las empresas la conocen, las empresas saben perfectamente lo que hay, ya aprendieron dónde perforar, cómo fracturar, esto es una cosa importante, y obviamente estamos en un mundo donde el precio de la energía, uno se pensaba, bueno, con el cambio climático a esto le quedan pocos años, bueno, con estos precios vamos a ver si son tan pocos años, ¿no? Así que eso primera cosa. La segunda es algo que ya es muy conocido, pero bueno, nosotros tenemos el agro más fértil del mundo, tenemos un ecosistema emprendedor en el agro fenomenal, el mundo de lo que se llama AgTech, ¿no? de tecnología agropecuaria, esta historia de unos pioneros en la semilla genéticamente modificada, en la siembra directa, la productividad del campo argentino, bueno, ahora se estancó un poquito, pero tuvo un crecimiento, o sea, cuando yo iba al colegio se hacían 40 millones de toneladas, ahora se hacen 130. En una generación el tonelaje se multiplicó por 3, y esto es en buena medida Argentine Made, y todos sabemos que si hubiera una ley de semillas y las retenciones fueran menores o no existieran, esas 140 se hacen 170, 180 en 3 años. O sea, es un sector con mucha oportunidad de crecimiento, obviamente es un sector que emplea poca gente, pero hay
emplea mucha gente de manera indirecta, ¿no? Y por último, el litio. Lo del litio es fenomenal. O sea, miren, por ejemplo, se espera que en 2030 el 50% de los autos que se vendan sean eléctricos. Y no hay muchos sustitutos al litio. O sea, se han probado otras cosas y hasta ahora ninguna dio tanto resultado como el litio. Y le resulta que Argentina tiene el 23% de las reservas mundiales de litio. Y por lo que pude averiguar, el asunto del litio es serio en el sentido de que no es como el petróleo que de repente, no sé, un país X encuentra un nuevo yacimiento y entonces cambia el mapa. El litio ya está todo analizado. Entonces difícilmente esta torta que yo les presento acá con el 23% de Argentina cambie. Y no les tengo que decir que la parte boliviana, que es el mayor productor, el mayor tenedor de reservas, está complicadísima. O sea, tienen muchísimos problemas geopolíticos para sacar el litio. Sé que hoy el litio se saca pico y pala en Australia, y se saca de la forma que se saca en Argentina y Chile. O sea, este 34% hoy es el que está jugando. Cada vez hay más proyectos, y para la tonelada de carbonato de litio, que valía hace un año $10.000 la tonelada, hoy vale 70.000. ¿Ok? Parte es la guerra con Ucrania, pero buena parte no es la guerra con Ucrania. Entonces, de ahí los bancos de inversión de afuera están diciendo, che, el precio de equilibrio puede ser 30.000. Entonces estamos hablando de 3 veces lo que era antes. El otro día un amigo me preguntó, che, ¿y esto puede ser otra pampa húmeda? Y no creo que sea otra pampa húmeda, pero puede ser media pampa húmeda. O sea, de nuevo, vamos a ver cómo la gerenciamos. Hace el año pasado un preproyecto de Carlos Heller de nacionalizar el litio. Bueno, en la medida que hagamos eso a la -1, que tratemos de hacer otras cosas con el litio, yo creo que hay una oportunidad importantísima para. Bueno, y después obviamente todo lo que tenga que ver con capital humano es una historia muy conocida, servicio de valor agregado. Acá puse el ejemplo del software y las fintech, pero hay un montón de cosas pasando en Argentina. Pero vamos a la publicidad, volvamos, un anuncio, cortemos con tanta dulzura, porque tampoco me vinieron a escuchar a ustedes que yo les venda las oportunidades de Argentina. Les quiero contar algunas otras cosas de Argentina. Empecemos por el gráfico de la derecha. Este gráfico me encanta y lo publico siempre que puedo. Muestra que el gasto primario en la Argentina es hoy 4 veces lo que era en el 2004, en términos reales. Entre 3 y 4. ¿Ven? Acá tenés, este es el ajuste de Macri, esto es el COVID, se fue el COVID, pero siguió subiendo. Bueno, si lo hago con respecto a PBI, el número es bastante menor, pero uno se puede preguntar, che, que suba el PBI no tiene que hacer subir el gasto público, porque vos tenés los mismos empleados públicos, tenés los mismos jubilados. Entonces, claramente acá tenemos un problema en donde nosotros gastamos como si fuéramos al Reino Unido, literal, porque todo el tamaño del sector público argentino es bastante parecido en términos del PBI al Reino Unido o España, obviamente menor que Escandinavia o Francia, pero igual que Reino Unido o España, y esos países son 2 veces y media más ricos que Argentina. Es decir, estamos gastando como si fuéramos Messi y somos gente de clase media. El gráfico de la izquierda es el que me gusta más, porque acá estamos en GMA Capital, que es una empresa financiera, y del mundo financiero sabemos que hay una relación clara entre riesgo y retorno. Vos no podés comprar algo de mucha expectativa de retorno y pretender que sea de bajo riesgo. Entonces, estoy haciendo esa analogía porque pongo el crecimiento anual es el retorno de un país. Y el desvío estándar de crecimiento es el riesgo de un país. O sea, es una analogía bastante lógica. Entonces, fíjense que Argentina, esta es una muestra de países del G20 más algunos otros, más otros de América Latina, más Grecia, más Israel. O sea, es una muestra de en realidad unos 30 países, en donde Argentina es el más riesgoso de todos. Pero crece relativamente poco. No es el que menos crece, como se ve acá, Grecia, Italia o Japón crecen menos que Argentina en los últimos 90 trimestres. Pero, nada, uno quisiera hacer, che, mira, Turquía tiene las mismas crisis de mercados emergentes típicas de Argentina, pero es menos riesgoso y crece más. Perú tiene millones de problemas políticos, pero crece el doble que Argentina con un poco menos de riesgo. No te digo que seamos China, porque no nos da el cuero, pero podríamos movernos un poco a la izquierda y un poquito arriba. Ese yo creo que es el desafío de Argentina para el próximo gobierno. Vamos a entrar en algunos de los problemas típicos de Argentina. Inflación. Ven que la inflación tiene sus serruchitos, pero al final del día siempre es más alta.
Ahí es donde digo, no solo no la parás con políticas a la Feletti de control de precios, esto es un problema macro, como ya incluso lo están diciendo los propios funcionarios del gobierno, y los problemas macro requieren soluciones macro. Y bueno, entonces ahí es donde yo digo, muchachos, si estás en 20, 25, podés ir con un plan gradual, si estás en 60, 70, medio que si no haces un plan de estabilización va a ser muy, muy difícil pararlo, porque además la gente no tolera ganancias marginales. Cuando vos estás en 20, 22 y el año siguiente vas a 18, decís, bueno, vamos bien. En cambio, si vas de 65 a 60, sigue siendo un desastre. Entonces necesitas un plan que duela, porque no existe el plan de estabilización gratis, un plan que duela, pero que después te lleve la inflación al año siguiente, digamos, a 20, 25, a 30, algo que sea significativo. Ahí están los datos de inflación mensual, hoy sale el dato de abril, creemos que va a ser menor al de marzo, pero no tanto menor. Y fíjense un poco por qué digo que la inflación tiene vida propia. Fíjense en la nominalidad. Por ejemplo, tomen el dólar. A mí me gusta tomar siempre últimos 5 días anualizados, porque un día es demasiado poco y muchos días no te toma el pulso del mercado, no te orejea las cartas, pensando en un esquema como el de truco, ¿no? Y venimos al 60%. Venimos al 60%, o sea, piensen en la nominalidad de la economía, está todo en torno del 60%. Piensen en las paritarias. Las paritarias tienen dos cosas importantes. Todas están negociando en torno del 60% o más, y cada vez tienen ajustes más frecuentes. Hasta hace no mucho, en este siglo, las paritarias se hacían una vez por año, y después se empezó una vez por año con algún gatillo. Ahora los gatillos son trimestrales. O sea, de nuevo, no estamos en los 80, donde los gatillos todos los meses había ajustes salariales, no estamos ahí, ni vamos a estar, creo, pero la dinámica de ajuste salarial te promete que la inflación no para. Y no me parece, digamos, si yo fuera miembro de un sindicato, me parecería correcto tratar de hacer el ajuste lo más frecuente posible. Es decir, es en el interés de mis afiliados pensarlo así. Entonces, es medio ilógico pensar que no va a ser así con una inflación del 60%. Entonces, después vos no sabés qué le gana qué, pero si tenés el dólar a 60, los salarios a más de 60, problemas de credibilidad, faltante de productos porque no hay importación, suba de tarifas necesarias, ¿cómo la inflación va a ser menos que 60? O sea, por eso, digamos, ya todo el mercado se movió a este número de 65 que dice el REM, el propio gobierno. Nosotros tenemos 66 de escenario base con sesgo al alza. O sea, pensamos que es más probable que nos equivoquemos para 70 que para 62. Ese es el escenario base. Y además tenemos otro problema en el mundo del cambio. Fíjense que todos los meses el tipo de la variación promedio, el tipo de cambio, hay que hacer promedio y no punta a punta, porque el promedio es lo que compara contra la inflación. El promedio va detrás de la inflación. Y miren, en abril fui con una generosidad, puse solo 5. El de la Ciudad de Buenos Aires dio 5,3, ¿no? Podría ser más. Entonces ahí está más complicado el tema. Bueno, tipo de cambio, famoso tema del dólar, ¿está barato o está caro? Y el tipo de cambio de largo plazo, que en abril valió 113,33, perdón, el spot, el oficial, está un poquito más barato que el promedio de largo plazo, que a valor de hoy sería 125,73. Entonces vos decís, pero che, ¿tanto lío por 12 pesos de diferencia? Sí, no es tanto, estoy de acuerdo. Comparado con, por ejemplo, como estuvo en el 2015, que estaba abajo de 100, no está tan grave. Estoy de acuerdo. Ahora, el problema es que mirar el promedio es una cosa. Y yo miro el promedio porque es lindo el gráfico. Pero como siempre digo, y no es una frase mía, la tomé de alguien bíblica, casi en promedio se ahogan los petizos. O sea, no podés mirar el promedio porque la Argentina no está hoy en una situación promedio. La Argentina está peor que el promedio histórico. Entonces, necesita un ayudín cambiario. Entonces, 125 no es un número target. Ahora, ¿es 200 el número target? No. Como ven, 200 es un número que es similar, digamos, a algún momento del 2009, o es similar a la salida de la convertibilidad. Entonces 200 claramente es un número de crisis que no veo. Entonces, ¿dónde está la verdad ahí? En algún lugar entre 125 y 200. Depende de la credibilidad de quien implemente la salida del cepo, si va a estar más cerca de 125 o va a estar más cerca de 200. Pero claramente a 113 está barato. Ahí tenemos la brecha, pasó rápido. La economía, como les dije, la vemos estancada. Puede ser algunos meses mejor. Fíjense, enero fue muy malo por el COVID, febrero fue muy bueno.
marzo bastante flojo, abril parecería que fue mejor. Eso es lo que se viene, una economía de vaivenes que en promedio va a estar estancada o con crecimiento muy pequeño. Obviamente el número de este año va a dar 3,5-4% por el arrastre estadístico del año pasado, no es crecimiento genuino. Y en el 2023, con suerte y viento a favor, vemos 2,5, un poco pensando en gasto electoral, en que el gobierno tire la toalla con lo fiscal. Pero si me decís que en vez de 2,5 es 1, firmo también. Puede ser. Bueno, datos más de actividad, que sé que estamos medio mal de tiempo, Neri, vos avisame cuándo cortar, pero la actividad viene ahí, levantó muchísimo y muy bien tras el bajón de la pandemia, pero ahora, por ejemplo, construcción e industria vienen bastante estancados, ahí está el clásico semáforo, ven lo que anda bárbaro, todo lo que tiene que ver servicios, que es lo que más había caído, hoteles y restaurantes están 32%, por ejemplo, ¿no? Entonces tenés eso yo creo que lo vamos a seguir viendo, restaurantes llenos, los de delivery también, el consumo, los negocios andan bien, clientes nuestros que están en retail nos dicen que están vendiendo bien, pero gente que está en el sector industrial nos dice no consigo insumos para producir. Entonces ahí está un poco la dicotomía. Salarios, un poco ya conté, los salarios tienen un buen arrastre, los salarios les fue bien en la última parte del 2021, cuando miras de largo plazo, está claro que los salarios son más bajos, pero cuando dices, che, pero los salarios son más bajos que hace 10 años, ¿y qué querés? Si somos 10% más pobres, o sea, tenemos el mismo PBI que hace 10 años y somos 10% más personas. O sea, sería un milagro que siendo 10% más pobres que hace 10 años, los salarios fueran más altos. Entonces, efectivamente, los salarios promedio son más bajos hoy, pero en los últimos meses no vienen tan mal. Me parece que ahora van a terminar perdiendo con la inflación un poco. No veo una crisis de poder de compra, pero probablemente lo que ganaron en la última mitad del 2021 lo vayan a devolver en el transcurso del 2022, pero bueno, ahí tienen un número, digamos, un menú detallado de lo que fueron arreglando, negociando los distintos sindicatos. Bueno, ahí está la historia del riesgo país, las bajas reservas que todo el mundo sabe, esto circula. Ahora, nosotros decimos, ojo con la deuda argentina, no tiene un problema de solvencia. O sea, la Argentina hoy debe 40 puntos del PBI, neto de intrasector público. El problema de la Argentina, pensando en la deuda externa, en la deuda en dólares, es que en el 2025 tiene que volver al mercado. Ahora, los precios actuales, a mi modo de ver, ya tienen implícita una reestructuración. Es decir, si Argentina no puede volver al mercado y tiene que reestructurar, que me parece que es una posibilidad, no necesariamente va a ser así, pero supongamos por un minuto que esa fuera la historia, y lo hace un gobierno con credibilidad, probablemente la reestructuración sea market friendly, y vas a terminar teniendo más que $30. Entonces, yo no digo que la deuda argentina tiene que valer 80, porque claramente no pienso eso. Pero me parece que tiene como mucho más chance de subir que de bajar. En el corto plazo ya dijimos, no hay compradores marginales, hoy Argentina está casi fuera del radar, es muy difícil convencer a alguien que haga una posición seria de bonos argentinos que no sea argentino, que no piensen que se AFA bienes personales o cosas por el estilo, que eso es importante para el argentino. El tema es que tenemos cupones muy chicos, entonces lo que se llama el dividend yield es muy bajo para Argentina y eso es. Bueno, ahí está un poco lo que les decía. Hasta el 2024 nos arreglamos de alguna manera o la otra. El 2025 tenemos que ir a buscar 10.000 palos verdes al mercado y es algo que de ninguna manera nos vamos a poder arreglar sin tener accesos, no te digo de dinero nuevo, simplemente que nos refinancien los vencimientos. Esto excluye el FMI, es solamente mercado. Ahí está la historia con el FMI. No le doy demasiada pelota a esto porque asumo que va a haber otro programa y va a haber renovación, sobre todo si Argentina tiene un gobierno con más credibilidad. Si tiene acceso al mercado, podría darse el lujo de sacarse el FMI de encima, pero me parece que esto es demasiado largo plazo. Quiero cerrar con un par de cosas. La meta del Fondo Monetario, las metas del Fondo Monetario, a mi modo de ver, no se van a cumplir ninguna de las dos grandes, ¿no? Que son déficit de 2,5 y acumulación de reservas. El déficit, siendo generoso, y por ahí tengo alguna filmina, va a ser por lo menos 3 puntos. Y la meta de acumulación de reservas viene flojo. Si bien mayo venía acumulando, ayer vendió, pero hasta ayer venía acumulando, viene acumulando relativamente poco
comparado con lo que suele acumular en épocas de cosecha, y ni que hablar con estos precios. Tenemos, recuerden, los mejores términos de intercambio de la historia. Entonces eso yo creo que es un problema. Fíjense ahí cómo viene la liquidación de divisas de Ciara es buena. O sea, no es un problema que los exportadores están escamoteando las divisas, pero, ¿qué pasa? Tenés, por ejemplo, que empezar a pagar el gas, número uno. Tenés un tipo de cambio que, como les dije, este es de corto plazo, el mismo que el anterior, pero con 3 meses, 5 meses, que es un tipo de cambio que se está apreciando. Y sobre todo, y quería llegar acá, empezó el turismo, muchachos. Antes, en julio del año pasado, todo el mundo se iba a Tandil, a Mar del Plata, a Bariloche, todo local, por la COVID. Este año preparen sus Instagram, porque todos sus amigos se van a sacar una foto en el Mediterráneo. Los digo en serio, yo no voy, lo digo un poco de resentido quizás, pero el flujo de turismo, nosotros estamos viendo que va a ser por lo menos 500 palos verdes por mes. Es decir, vas a cerrar el turismo, solamente uno de los rubros, quizás el más importante del mundo servicios, con un déficit de 6.000 palos. Entonces, en este contexto, o sea, lo que el Banco Central necesitaría es un gran brote de COVID para que nadie más viaje, porque esto es un drenaje de reservas y tiene una lógica. El dólar está relativamente barato. Incluso hay cosas que en Europa o en Estados Unidos con un dólar de 200 no son tan caras. Y la segunda es que la gente se quedó en su casa o hizo viajes cortitos durante muchos años, gente acostumbrada a viajar. Por supuesto, estamos hablando del 10% de los argentinos, o del 5%, pero es el 5% que mueve la balanza de turismo. Entonces, mi visión es que mientras los últimos 12 meses el Banco Central pudo acumular 2.300 palos de reservas, cuando llegue diciembre, 12 meses va a dar 1.400. La meta con el fondo, 5.800. Bueno, siempre pueden pasar cosas, que devalúe más rápido de lo que yo tengo en la cabeza y que los números cambien. Como toda estimación de un economista está destinada a fallar, pero no sabemos para qué lado va a fallar. No sabemos para qué lado va a fallar, pero bueno, estoy abierto a la posibilidad de que el gobierno devalúe más rápido o pegue un salto cambiario y resuelva esto. No me parece imposible, pero no me parece lo más probable. Me queda lo fiscal, Neri, pero no sé cómo venimos de tiempo, si querés paro acá y dejamos para preguntas los temas fiscales o de subsidios, como vos me digas. Sí, estamos medio justo con la parte de la presentación, así que si querés esto lo podemos pimponear en la parte de preguntas, ¿te parece? Dale, perfecto, yo igual después te la dejo la presentación para que la compartas si querés. Dale, bárbaro. Bueno, me spoileaste un poquito alguna pregunta que tenía para hacerte, ¿no? Particularmente lo de Argentina. Yo te iba a preguntar, bueno, en otro tipo de contexto o programa con el fondo, ¿cuánto tiempo iba a llevar para reordenar la macro? La verdad, con la estructura que tenemos de este Extended Fund Facility, que es un puente, es medio raro, la pregunta que tengo es, ¿cuándo pedimos el primer waiver? Que un poco ya lo dijiste. Y, mira, creo que es muy probable que el waiver haya que pedirlo cuando se haga la revisión de junio. O sea, en agosto, septiembre. Puede ser que zafen el de junio y si no será el mes siguiente, pero ¿cuál es mi razonamiento? Vos le pediste al fondo, le dijiste que ibas a cortar 0,6 de gasto en subsidios. Recién vas a subir las tarifas en serio en junio. Es decir, que lo que hagas, el efecto que eso tenga, primero que es muy poco, porque al 80% de la gente, o no, 85% de la gente no le suben la tarifa, o sea, se la suben nominal, pero hay ilusión monetaria, la inflación se lo lleva puesto eso. Entonces, con ese 10-15% de gente que le suben la tarifa, y encima afectando 6 meses del año, 7 meses del año, me parece que no hay forma de que lleguen. Por otro lado, tampoco escuché nada de que van a tocar el precio del colectivo o el subte. Que, digamos, hay que acordarse que si bien lo de energético es lo más importante, el tema de transporte también es importante, y no escuché nada. Y por otro lado veo que los salarios públicos crecieron 64%, entonces me parece que la dinámica, es cierto que la recaudación viene bien también, pero la dinámica no es muy buena. Así que nada, se viene el bueno. Bueno, aprovecho para hacer una mención especial a tu programa, en realidad a tu podcast en Spotify. Yo soy fan número 1, llegaste a los 100 programas esta semana, y hay una frase que dijiste muy interesante, ¿no? Que Dios es argentino y peronista, porque al parecer este color político siempre le tocan los términos de intercambio espectaculares.
Ahora, la pregunta que tengo, que quizás también en parte la respondiste, es ¿cómo puede ser que con estas condiciones financieras espectaculares en términos internacionales, que todavía no vino el viento de frente, tengamos el cepo del recontra cepo? O sea, ¿por qué no queda un dólar en el Banco Central? Esencialmente porque tenemos muy baja credibilidad. Entonces, como tenemos muy baja credibilidad, uno de los problemas, y voy y lo uno con el PowerPoint de Cristina, es decir, la demanda de pesos es tan baja que nos hace tener inflación y que nos hace que todo el mundo quiera tener dólares. Todo el mundo se quiera. Entonces vos decís, bueno, pero yo no puedo tener el dólar a 200 porque eso me genera un nivel de inflación y un nivel de pobreza. Hay que decir que también los alimentos son muy dolarizados. Entonces vos, para que no se me vayan los dólares, pongo cepo. Claro, cuando pones cepo, pones en marcha una serie de otras cosas, que no solamente la credibilidad, como yo lo digo, credibilidad es una entelequia, es una palabra, ¿no? ¿Cómo podés hacer que alguien traiga plata a la Argentina si sabés que no te la podés llevar? Entonces, el clima de negocios, las inversiones, están todas detenidas. Ni que hablar si le sumás todos los problemas laborales y todo eso. Pero entonces, ¿sabes qué? Otra frase es una frase hecha, pero que me sigue gustando, es que para muchas multinacionales, la Argentina es el 1% de las ventas y el 10% de los quilombos. Entonces, es muy difícil. Yo tengo un proyectazo en Argentina, me va bien. Digo, puedo poner más guita y genero el doble de cash flow. Llamo a mi casa matriz, a mi jefe en Nueva York, en París, en Londres, donde sea, y me dice, pero flaco, no se puede hacer nada en ese país. Le tengo que pasar la estructura de costos a Feletti, si gano plata no la puedo girar, o la tengo que girar a un dólar que es 75% más caro, y aún así, si hago eso, después no puedo importar, porque tengo que firmar la affidavit de que si para importar no compré contado con liqui, el abogado nuestro no está muy seguro que eso tampoco se pueda. Bueno, tenés una serie de problemas que me parece que tener un cepo, a veces, de nuevo, los economistas nos gusta más el P que el Q, ¿no? En la economía es P por Q, digamos, si quieren la podemos sofisticar muchísimo con modelos re jodidos, pero básicamente es P y Q. Y entonces yo digo, bueno, hay veces que hay que ir por P, muchachos, que es lo más lógico, es que el mercado vaya, que busque el precio y a un determinado precio la codicia es más grande que el miedo y van a entrar los dólares. Tenés que estar dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Del salto. Bien, hablando de precios y también tocando un tema de la codicia, ¿no? Una cuestión que mencionaste, esta diferencia entre la TIR del TX23, que es un bono SER, que vence en el año 24, y el TX24 en 24, TX23 en marzo de 2023. Bueno, esa diferencia llegó a ser de 14 puntos, la tasa forward. Es decir, la tasa que me dije indiferente entre hacer una inversión a 23 en lo que sigue o hacer toda la vuelta. Entonces, gran parte del mercado interpretó eso como un temor al reperfilamiento, a la reestructuración o a la dificultad de conseguir los pesos. Vos mencionaste dos versiones, una es reperfilar los pesos con el problema de deuda que tenés, creo que vencen algo así como 54.000 millones de dólares en los próximos 12 meses, o 6 billones de pesos, y la otra alternativa que vos mencionaste era moderar el cepo, ¿no? Que no lo abras de golpe porque vuela por los aires. Pero hay una que no mencionaste, y acá veo si querés, la sutileza, que es la licuación vía aumento del tipo de cambio oficial. Eso incluso te mejoraría mucho el balance del Banco Central. Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir acumulando desequilibrios y que el dólar oficial siga haciendo la plancha o corriendo atrás de la inflación o con esta inflación en dólares de 28 o 29% anual que tenemos? No, es súper buen punto. A ver, no lo mencioné porque probablemente no creo que alcance eso para solucionar el problema, pero claramente sería un moderador del problema, y yo creo que tarde o temprano va a pasar. Justamente porque, si vos te acordás, hace 2 semanas la cadena de valor de la industria automotriz le manda una carta al Banco Central, le dice, flaco, yo así no puedo seguir. Entonces, en algún momento el Banco Central puede seguir con el cepo, pero esto que yo planteé del estancamiento de la economía se va a poner peor. Entonces, yo lo que veo es más una cuestión de espasmo, ¿no? Donde dice, bueno, ahora estamos a full con el cepo, nadie importa nada. Hasta que pasa que no hay tornillos para operarle la rodilla a un jugador de Boca, y bueno, podemos importar los tornillos quirúrgicos esos. Hasta que la ADEFA pone el grito en el cielo y dejan importar, aunque sea las piezas de los autos que para producir autos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que tolerás una devaluación más alta.
Y de repente, cuando tolerás una devaluación más alta y la inflación sube un poco, algún político lo llama al presidente del Banco Central y dice, che, pará la mano, Miguel. Y entonces Miguel vuelve a decir alguna cosa, que solamente pueden importar los que sean B positivo y sean hinchas de tal equipo y hayan votado por tal persona, y bueno, entonces no califica a nadie de nuevo. Y así. Me parece, veo esa sensación medio espasmódica. Me encantaría que no fuera así, pero sería deshonesto si te dijera otra cosa. Bueno, entonces ahí te hago la repregunta. ¿Vos ves que se puede acelerar la probabilidad de un evento enero 2014 con esta secuencia que estamos viendo? Digo, en materia cambiaria, ¿no? Ese saltito de 6 a 8 pesos que tuvo el dólar en aquel momento. Sí, me acuerdo perfecto, el 23 de enero del 2014, el evento más conocido como Axel Fábrega, y que obviamente la culpa la tuvo Shell, como todos sabemos. Pero mira, yo lo esperaba para este verano. Lo esperaba de la mano de un programa con el Fondo Monetario más robusto, en donde el Fondo Monetario te iba a decir acumular reservas y la forma de acumular reservas era devaluar. Ahora que el fondo no lo bendijo, me parece que si bien no lo descarto, lo veo poco probable. Lo veo más probable en el mundo, si querés, de aceleración del crawling peg, ¿no? Que hasta ahora venimos a una tasa entre el 0,12 y el 0,15 por día de devaluación, que en algún momento te la pongan en 0,20 o en 0,23, como mínimo, además, para recuperar la inflación. Para recuperar la inflación y decir, bueno, aunque sea le gano la inflación internacional al tipo de cambio. O sea, si vos devaluás 5 y tenés inflación de 5 y el mundo tiene una inflación de medio punto, le ganás ese medio puntito de competitividad. A eso se le sumó otro problema, que es que hace un mes estábamos hablando del real a 4.60 y ayer el real valía 5.15 o 5.16. Entonces tampoco, digamos, en cierta medida el tipo de cambio se te siguió apreciando culpa de que el real ya no es la moneda fuerte que era. Claro, exactamente. Y eso también motivó lo que nosotros vimos en los últimos meses, muchos movimientos del estilo carry trade, bicicleta, etc. Pero no era porque Argentina fuera, como dicen en Twitter, refugio de valor del peso, sino que había otras condiciones regionales que creo que lo favorecieron mucho. Brasil fue el principal. Sí, claramente. Claramente. Además, hay otra cosa que es que mucha gente dice carry trade, están trayendo guita del exterior para poner el peso. Yo veo poco de eso. Más bien creo que lo que hay es gente que normalmente hubiese comprado dólares, dejó de comprar dólares y la puso en plazo fijo UVA, en bonos con SER, en distintas... Movimientos de flujo, no del stock. O sea, no mueves el stock de riqueza, mueves el flujo mensual. Esa es mi opinión, y en el caso del Blue particular, de repente tenés buenas semanas de turismo, y vos sabés que el turista más desprevenido ya está suficientemente prevenido para que tiene que operar en el Blue y no sacar su tarjeta de crédito emitida en un país extranjero, y entonces de repente, no sé, semana del turismo en Uruguay y te caen no sé cuántos uruguayos y te vas a bajar 3, 4 mangos el Blue. Yo creo que esas cosas también pasan. ¿Vos decís que la cuenta bimonetaria que el gobierno había propuesto para turistas no funciona? Tengo la impresión de que no, pero voy a averiguar mejor. Bien, muy bien. Te saco, Andrés, un segundito de Argentina para ir ya que mencioné a Brasil, ¿no? Mencionar la parte regional e internacional. Porque se le viene la doble o la triple Nelson a Argentina, ¿no? Porque mencionaste que Brasil va a crecer menos, que China tiene problemas internos con la política de COVID-0 y todos los problemas de supply chain que tiene a nivel global, y que encima la Fed está corriendo desde atrás de la inflación, por lo cual para mantener reputación va a tener que subir la tasa más que exageradamente para recuperar el terreno perdido. Entonces, en este escenario que Argentina está tan desconectada del mundo, con bonos que valen 30 centavos de paridad, ¿cómo nos pega financieramente, te digo? Porque la parte de los dólares más o menos la explicaste, pero financieramente, ¿vos crees que nos puede llegar algo de ese efecto dominó? Mira, a ver, de movida te llega de manera indirecta porque si bien Argentina está desconectada financieramente del mundo, nuestros socios comerciales no lo están. Entonces, si se desacelera Estados Unidos y desacelera Brasil y desacelera Chile, que también va a desacelerar, bueno, esos son problemas. La segunda cosa es cuánto dura todo esto. Lo del COVID-0 en China supongo que va a durar mucho menos, pero lo de la tasa de la Reserva Federal va a durar mucho más. Entonces, viste, a ver, ya que estamos con los clichés, cuando la Reserva Federal tenía la tasa en 0 y la tasa del bono de 10 años valía 0,80, es como decir, llovía sopa y nosotros salíamos con tenedor. ¿Por qué? Porque estábamos en default y no conseguíamos ningún tipo. Cuando finalmente, digamos,
busquemos plata en los mercados, bueno, ya no va a llover nada. Porque si la Reserva Federal tiene la tasa del 10, digamos, los Fed Funds en 3-4% y la tasa de 10 años vale 5 o 6, bueno, ahí tenemos, por más que el riesgo país baje y que seamos más creíbles para el mundo, vamos a tener tasas nominales que van a ser altas, ¿no? Pongámosle 500 basis de riesgo país, vamos a tener una tasa nominal de 9, 10, 11 puntos. Entonces es un escenario bastante más complejo. Por eso, además, creo que es otra alternativa, otra razón para ser muy conservador en lo fiscal. Y ir un programa de shock, es decir, bueno, tendré que hacer el rollover de lo que tenga que hacer rollover, pero no voy a buscar nueva plata porque no tengo que tratar de minimizar eso porque no va a haber o va a ser muy cara. Bien. Y bueno, te hago la última y ya con esto cerramos el seminario. Digamos que hace un cónclave la oposición y el oficialismo, te citan a vos como consultor indicado y te dicen, dame, no sé, 4 o 5 tips de lo que la próxima gestión de gobierno, sea del color que sea, tiene que enfrentar. O sea, ¿qué es lo que vos pondrías sobre la mesa para que el gobierno que venga, el que sea, tenga que recuperar, cómo puede recuperar credibilidad para volver en 2025 a los mercados voluntarios? Mira, yo diría, lo primero y número uno es un plan fiscal, sin ningún lugar a dudas. Un plan de estabilización que incluya, tenga déjamelo como que cuente como 2 puntos, una rama muy fiscal, que es más importante que nada, y segundo, una cuestión monetaria, donde hay, me parece, N alternativas para pensar esa estabilización y que va a depender de cómo lleguemos, ¿no? No es lo mismo llegar con 60 que con 150 de inflación, pero vamos a pensar que vaya con 60, 70. Segundo, necesitas un set de reformas estructurales, llamémoslo políticas horizontales para el sector productivo. Es decir, necesitas, vamos a ver, una reforma tributaria que incluya simplificación tributaria. Las empresas argentinas gastan horas y horas y horas solamente en llenar formularios, pero obviamente tenés que, sin necesariamente recaudar menos, tenés que hacer impuestos más eficientes. O sea, tenés que dinamitar ingresos brutos para poder, no sé, subir otros impuestos, quizás para no desfinanciar a las provincias, pero dinamitar ingresos brutos, impuesto al cheque, retenciones, son impuestos que tienen que ir desapareciendo o bajando. Necesitas una reforma laboral, y cuando digo reforma laboral, ni siquiera estoy pensando en una flexibilización, que obviamente sería deseable, pero sobre todo yo diría hoy es reducir la conflictividad. Esta interpretación que tienen los jueces sobre las leyes laborales que hace que la indemnización pueda hacer cualquier cosa entre 0 y 100 millones, no es bueno. Obviamente necesitas pensar en infraestructura y necesitas simplemente esto de generar el marco para que los animal spirits de los sectores, yo mencioné los 4 sectores de servicio de valor agregado, litio, vaca muerta y agro. Obviamente hay muchos más, digo 4 porque son 4 muy conocidos y creo que fuera de disputa, para que estos sectores funcionen. Y después, si querés, sí, pensar cosas más específicas de algún grupo, digamos, a ver si hay que, por ejemplo, redefinir políticas sociales, si está bien lo que está o no, probablemente parte de lo que está esté bien, parte necesita ser redefinido. Lo mismo con políticas productivas. Creo que hay, digamos, yo no digo que tenés que dinamitar el Estado, ni mucho menos, pero sí reorganizarlo. Y la última cosa que creo que es fundamental es tener un Estado más eficiente. O sea, el intendente de Avellaneda en Santa Fe que dijo la famosa frase, el Estado no puede cortar el pasto en la Ruta 11, que probablemente es cierto en algunos lugares del Estado y no es cierto en un montón de otros, pero es inviable que tener un Estado que no pueda siquiera cortar el pasto, aunque sea en algunos lugares del país. Digamos, necesitas un Estado mucho más eficiente, que brinde bienes públicos de calidad, y obviamente eso es una reforma estructural que no la vas a hacer en diciembre del 2023, es una reforma de un ciclo entero presidencial, pero que me parece que vale la pena intentarlo. Bueno, excelente, Andrés. La verdad, fueron 5. Puedes hacer un hilo en Twitter con esto tranquilamente. Te di letra, de hecho, para tu próximo podcast, así que de nada, después me pasás las regalías. Listo, quedamos así. Entre hinchas de River nos conocemos. Así es. Te agradezco mucho la participación, la verdad, espero que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros desde la organización, y esperamos verte pronto por estos lugares también. Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran, siempre a disposición. Bueno, un gran saludo para todos, nos vemos la próxima. Hasta luego.